Mapuche, Incheta Marilyn Canyon y Pinguem, Mapuche Tainche, Tanilofche Panguihuincul, Orriamol Maitén, y también soy parte del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Bueno, lo que le decía, hola a todas, a todos. Mi nombre es Marilyn Canillo, soy mapuche, vengo de un territorio que ocupamos ancestralmente, soy la quinta generación en ese territorio. Mi tatarabuelo se llamaba José Canillo, mi bisabuelo Bautista Canillo, mi abuela Sandalio Canillo, mi padre se llama Virginio Canillo y estamos nosotros, que somos la quinta generación en ese territorio, de un conflicto ancestral, pero que sale a la luz recién en el 2010, a raíz de que nosotros frenamos un megaproyecto turístico donde el Estado municipal y provincial intenta explotar un cerro de 2.000 hectáreas de bosque nativo para construir 19 pistas de esquí. En el 2010, cuando nosotros empezamos con esto, yo tenía 17 años, no me reconocía mapuche. Y bueno, fue todo un proceso, ¿no? Porque tampoco mis padres nos hablaban, que en ese momento no lo entendía, lo entiendo hoy. Ahora tengo 26 años. Empecé en la lucha a los 18 más o menos, pero fue un proceso duro, digamos, y confuso porque como que de un momento para otro, no, tenemos que defender la tierra porque somos mapuche, porque yo no entendía nada. Y a partir de la espiritualidad empecé a fortalecer ese ser mapuche, porque ser mapuche traspasa un apellido, traspasa tener rasgos originarios y como a veces uno piensa que no, porque tiene apellido mapuche, no, traspasa eso. Es sentir la presencia de esos ñen que habitan la tierra, de los espíritus, porque la tierra también es una pluralidad de seres. No es que solamente estamos las personas, los seres humanos, sino que el cerro tiene vida, el arroyo tiene vida. Entonces, cuando nosotros hablamos con las fuerzas de la tierra, nosotros le decimos ñem, que son nuestros motores, digamos. Si nosotros hubiésemos dejado que el Estado avance, hoy directamente no estaríamos ya en esas tierras, porque ellos avanzan con un proyecto, pequeño proyecto que les llaman, y después se convierte en todo una, ¿no? Ahí empieza el despojo. Cuando yo era más joven, salí, pero bueno, primera princesa de la Fiesta Nacional del Tren a Vapor, porque ahí en Maitén es como se conoce porque llega el ferrocarril, ¿no? Y de ahí es que empiezan a contar la historia, como que antes del ferrocarril no existía gente, no había nada. Bueno, de hecho mis ancestros ya estaban ahí. Entonces, cuando yo desfilaba, como que la gente sí se sentía identificada y nos trataban bien, pero cuando yo me reconozco mapuche, empiezan los maltratos. Y el lugar donde más sufrí violencia y discriminación fue en la escuela. Entonces, pero no era por parte de mis compañeros, sino por parte de los mismos profesores, que también a veces confundimos que el bullying es entre chicos y a veces el bullying los hacen los mismos profesores. Fue lo que yo noté en ese momento. Entonces ya no era más la niña bonita y me había convertido en la india fea, en la usurpadora, en la terrorista. Empezaron a estigmatizarnos así, digamos. Bueno, nos dejamos de tantos lamentos y me sumé al movimiento de mujeres indígenas, que esto empezó el año pasado, en el encuentro de mujeres nacional que se hizo en Trelew, que nosotros fuimos a pelear por la plurinacionalidad, que no es solamente un cambio de nombre, sino es un cambio de estructura, que ahí me gustaría discutir esto del derecho a la ciudad y todo eso, porque nosotros estamos peleando por la libre determinación de los pueblos, que esto va desde cómo queremos criar a nuestros hijos, de la espiritualidad, el hecho de que ellos también vayan a la escuela, pero que aprendan lo que es nuestra cultura también y desarrollen la espiritualidad y se fortalezcan con eso y no sientan vergüenza de ser indígenas o aborígenes, como quieran llamar. Porque yo sé que hay una ley intercultural, que la lengua, qué sé yo, allá ni siquiera levantan la bandera mapuche. Avergüenzan a los niños de su pertenencia, digamos, de su ser.
Y el maltrato a la mujer, imagínate que si para las mujeres blancas hoy es difícil denunciar la violencia, porque en las comunidades se vive mucho la violencia machista, demasiado. Y eso no es de nuestra cosmovisión, porque en nuestra cosmovisión se habla de la dualidad. ¿Qué quiere decir la dualidad? Que siempre es dos. Ni siquiera el hombre es más fuerte o la mujer, son fuerzas que se complementan. Por eso buscamos el equilibrio entre nosotras como seres humanos y con la fuerza de la tierra. Si hoy van a un traún, o traún le decimos a los encuentros, son los varones quienes se sientan, los loncos, y charlan y discuten, y las mujeres somos como sus servientitas, siempre con la logística de qué se va a comer, de dónde se va a dormir, y eso es machismo. Y después el patriarcado lo que hace es abrirle las puertas a las transnacionales para que entren y nos contaminen. Porque estamos pidiendo por el aborto, pero nosotros también queremos abortar las hidroeléctricas, las petroleras, todo lo que daña la tierra nos afecta a nosotros. Porque el agua que sale del grifo no se produce dentro del tanque, se produce en las nacientes, en los cerros. Cuando nosotros empezamos con la defensa de ahí del Cerro León, yo dije, bueno, la gente del pueblo que nos conoce, que me vio crecer, se va a poner de nuestro lado porque estamos llevando una lucha digna, estamos peleando por la vida, por el agua, por el aire, y no, todo lo contrario. Yo sé que no fue todo el pueblo, pero sí un sector, que siempre es un sector que tiene plata, porque siempre hay un interés económico. Y los demás se llamaron al silencio, y eso también es, si te callás, no aportás. Entonces como que nos sentimos muy solos, sí. Y fue la violencia, no solamente yo la vi como mujer, sino como ser indígena, como que no somos invisibles prácticamente. Y yo siempre digo que es como que el cerro despertó a la gente que tenía al lado y dijo, bueno, necesito que me defiendan, porque se veía que estaba siendo avasallado, como que el Estado nos dañó tanto, pero a la vez es como que ese conflicto en nosotros despertó la memoria. Y si el Estado nos quiso asustar, al contrario, fue como que despertó la memoria, la historia, y en ese atropello nosotros empezamos nuevamente a desarrollar nuestra espiritualidad, a saber cuáles son las fuerzas que habitan en el territorio, y que no hay una guerrilla mapuche en la Patagonia, sino que en cada comunidad que vayan hay niños, hay mujeres, y que el Estado siempre intenta como meter un enemigo interno para luego ir y reprimir, que fue lo que se hizo en estos últimos tiempos. Ahora como que el agua está tranquila, pero es como que se tranquiliza todo, como que digamos empiezan a cicatrizar las heridas y de golpe llegan otra vez las fuerzas represivas a recordar su poder. Lo que primero nosotros hicimos en ese momento fue juntarnos con otras comunidades. Y era hacer traúnes, los traúnes son encuentros, discutíamos esto, que el Estado empieza otra vez y que bueno, sí, tenemos que seguir exigiendo el derecho. Lo que nosotros queremos es el título comunitario. El título comunitario es que las tierras no sean vendidas. O sea, te dan un título y eso te garantiza de que esas tierras van a quedar como una reserva, por ponerle un nombre. Después nos fuimos por la parte más legal, digamos, porque no nos daba para armar un ejército y apalearnos con la policía, porque las fuerzas están para reprimir, y si cortás una ruta, o sabés que tarde o temprano te van a... Bueno, nos fuimos por la parte más legal y seguían trabajando, el municipio seguía metiendo sus máquinas. Todavía me acuerdo la primera carta que le hice a los de Defensoría, y bueno, hasta que nos juntábamos con los abogados, y era como que esperar todos los abogados, ¿no? Y un día los abogados dicen, pero nosotros acá estamos para mover papeles. Ustedes son los que tienen que poner el cuerpo acá. Ustedes son los mapuches.
Y nos mirábamos así como diciendo, pero ¿de qué forma vamos a luchar? Y porque en un momento habían hecho como pistas de descenso. Habían hecho circuitos, habían cortado plantas, aparte de los 500 metros de bosque nativo que ya habían talado, y querían hacer como una fiesta en el medio del cerro, qué sé yo, y siempre con la mentira, ¿no? Porque ellos decían que para hacer las pistas de esquí iba a servir para que el pueblo progrese. Entonces la gente, ay, sí, porque los mapuches están impidiendo el progreso del pueblo, qué sé yo, después. No, queremos hacer descenso para que los pibes salgan de la calle, para que salgan de la droga. Y cuando nosotros frenamos eso, que la gente iba llegando, los chicos que iban a participar llevaban bicicletas carísimas, se notaba que era gente de plata y que no era del lugar, porque ninguno de los chicos que llegó para subir al cerro era de ahí. Y se notaba que era gente de clase media alta. Entonces nosotros le explicábamos la situación y le decíamos por qué no podían subir. Y ese día, a la mañana temprano, hicimos una ceremonia. Éramos alrededor de 10 personas. Y pedimos que nos den fuerza. Le pedimos a nuestro Cuifiquecheyén, le decimos nosotros, que quiere decir a nuestros ancestros, a nuestros abuelos. Entonces, cuando la gente empieza, como que se organizan en el pueblo para llegar todos juntos y subir, como sea. Y no pudieron. Llegaron hasta ahí, nos insultaron, nos maltrataron un montón, pero no subieron, no se animaron a subir. Y después nos acusaron de que nosotros teníamos piedra y palos. Pero ese día subió un meulén. Un meulén le decimos que es como un remolino. Antes de que la gente ingrese, subió, pasó entre nosotros. Y cuando la gente se puso muy agresiva con nosotros, ese viento volvió y arrasó con ellos. A nosotros no nos hizo nada. Entonces también nos trataban de brujos. Entonces de ese día fue como mi cabeza hizo así. Wow, dije, acá hay vida de verdad. Y entonces ya no nos sentimos solos. Creo que esa fue o es, una estrategia de defensa. La espiritualidad. Yo de la mujer en el territorio, en las ciudades, yo lo pienso así, ¿no? Si mi territorio es mi cuerpo, porque si me contamina el territorio, me contaminan a mí. Porque, por ejemplo, cuando el territorio se siente amenazado, nosotros hablamos de esto cuando decimos el territorio habita en nosotras, porque yo empecé a tener unas sensaciones de miedo, de ataque de pánico y recurrí a las machi, porque me olvidé de esa parte. En ese progreso que nosotros, en ese recorrido que hicimos por ese camino de resistencia, fueron pasando cosas a donde fue necesario recurrir a nuestras guías espirituales. Y llegamos a una machi. Hoy, después de 150 años, se están levantando nuestras espiritualidades otra vez, nuestras autoridades. Y entonces ella me dijo, porque yo iba al hospital, me atendía con médicos y me decía, no, porque tenés ansiedad, porque son ataques de pánico, y me daban pastillas, clonazepam, y no me hacía nada, porque no era que ni siquiera me hacían dormir, eso seguía pasando. Entonces me dice, ¿sabes por qué sigue pasando? Porque lo tuyo es una enfermedad espiritual, me dice. Ni siquiera es una enfermedad, es la conexión que nosotros tenemos con la tierra. Cuando la tierra tiene miedo, vos sentís miedo. Cuando la tierra se siente asustada, vos te sentís asustada. Entonces me dice, eso lo vas a ir trabajando vos, me dice, en el territorio. De hecho, yo cuando estoy mucho tiempo lejos de mi territorio, me vuelve a pasar eso, como que me siento sola, como que estoy desesperada. Y para el Winca no, para los blancos, las blancas, lo ven como ataques de ansiedad o de pánico. De hecho, las machis, les voy a contar así en breve, así rapidito, son las que más padecen. Porque cuando se despiertan de ese puli le decimos a los espíritus, porque no es que nosotros elegimos, vos vas a hacer lonco porque sos bonito, me caes bien, hablas bonito así, o vos vas a hacer guaychafe, no se elige por voto. Se empieza a desarrollar la fuerza desde que uno es niño.
Y las machi empiezan con muchas enfermedades, ellas se enferman mucho y empiezan a tener sueños, que nosotros le decimos peuma. Entonces son las que más padecen porque ellas para curar tienen que sentir lo que uno siente. Cuando ellas sienten, nosotros estamos traspasando la enfermedad. Entonces ella te dice, estás sintiendo tal cosa, sentís esto, sentís lo otro. Sí, bueno, me dice, ya estás curada porque me lo pasaste. Es como que ellas neutralizan esa enfermedad de uno. Y son muy importantes porque nosotros no solamente nos enfermamos físicamente, sino también espiritualmente. Porque somos seres espirituales que necesitamos de estar en los territorios. Yo creo que de hecho deben haber muchas machis encerradas por ahí en algún psiquiátrico pensando que están locas. Pero no es así. Creo que eso lo hizo mucho la iglesia. Y para mí el derecho a la ciudad, a los territorios, creo que tiene que ver con estas cosas, ¿no? La salud, sobre todo la alimentación, a la hora de cómo criar a nuestros hijos, la educación. Y es todo, y sobre todo la defensa de los territorios, porque nosotros decimos, bueno, nosotros los mapuches nomás nos vemos afectados por la contaminación, y no, la gente de la ciudad igual. Si entra una petrolera, la minera, no solamente te contaminan el agua, sino te contaminan el día a día.